Pero hoy día queremos definir eso. El capítulo 4 es largo, lo dividimos en dos. El domingo pasado ya vimos una mitad del capítulo 4 de Romanos. Hoy día vamos del 13 al 25, que es la segunda parte y final del capítulo 4 de Romanos, para estar viendo justamente cuál es la fe que sirve. Eso es lo que quiero que respondamos juntos y que creo que el pasaje nos quiere llevar allá. Porque hoy día, sobre todo en nuestro contexto chileno, muchos pueden decir, creo en Dios en general, ¿no es cierto? Si tú preguntas, yo creo que hay bastante gente que podría decir, creo en Dios, tengo fe en un ser superior, creo que Dios está ahí. Yo creo que esas podrían ser frases que uno podría escuchar en sus contextos. La pregunta es si acaso eso es suficiente. ¿Es suficiente creer que hay alguien superior ahí? ¿Es suficiente creer que hay un Dios en el universo? ¿Suficiente en el sentido para ser salvo? ¿Es una fe genuina esa? ¿O es solamente una convicción? ¿Es solamente un pensamiento fuerte, pero no necesariamente fe? Eso es lo que quiero que podamos responder hoy día. ¿Cuál es la diferencia entre creer y confiar? ¿Puedo creer que hay un Dios ahí, pero estoy confiando en ese Dios necesariamente? ¿Cómo define la Biblia lo que es verdadera fe, fe genuina, fe que salva? Eso es lo que vamos a definir hoy. Y a través de esta segunda sección del capítulo 4. El capítulo 4 en general, para que tenga un contexto, y si acaso te estás uniendo a nuestra serie de Romanos hoy día y no tienes todo el contexto, solamente ponerte en contexto el capítulo 4. El capítulo 4 en general habla que, o Pablo nos ha enseñado ahí, que la justificación, esta idea de ser declarados justos delante de Dios, llega únicamente mediante la fe, no mediante la obediencia a una ley, a cumplir normas, reglas. La justificación viene solamente por la fe, dice Pablo. Y pasajes como el capítulo 4 romano sirvieron incluso en los tiempos de la Reforma, en el siglo XV, XVI, donde se levantaron reformadores, personas que dijeron lo que se ha estado creyendo y enseñando no ha sido lo adecuado porque no ha sido desde la palabra de Dios. Y se levantaron 5 pilares específicos en aquel tiempo para definir la fe cristiana. Y esos 5 pilares estaban en latín, pero en español son sola fe, que es lo que el pasaje del capítulo 4 Romanos presenta. Solo por fe, sola fe, sola escritura, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Esas 5 solas que se llaman, definieron y sentaron las bases de lo que significa la fe cristiana. Y una de esas, como te digo, es sola fe, sola fide en latín, que significa simplemente que la salvación es solo por fe, es lo que querían decir y plantear los reformadores en ese tiempo, y en base a pasajes como el capítulo 4 de Romanos, donde se nos presenta que la justificación es solo por fe. Y la sección pasada, que nuestro amigo Ángel enseñó, nos mostró Pablo que esta justificación por fe siempre ha sido por fe. No es una idea que se le ocurrió al apóstol Pablo, no es una idea que solo comenzó con Jesús, es una idea o es una verdad que siempre ha sido así. Y trajo Pablo en la sección anterior, capítulo 4, del 1 al 12, trajo 2 testigos para mostrar eso, para apoyar su argumento. Y esos 2 testigos son los grandes próceres de la fe judía, Abraham y David. Y con ellos nos argumentó y nos mostró que la justificación, ser declarados justos delante de Dios, siempre ha sido por fe. No es una idea mía, dice Pablo. Abraham lo fue así, David lo fue así. Entonces no hay duda de que siempre la justificación, la salvación, el perdón de Dios ha llegado mediante la fe, no mediante el cumplimiento de alguna obra, de alguna tradición, de algún rito. ¿Vale? Eso a modo de contexto. Y la que vamos a ver hoy día es cuál es ese tipo de fe que salva. Nos dijo Pablo ya en la sección pasada, la salvación, la justificación, siempre es por fe, siempre ha sido así. Hoy día nos va a decir cuál es ese contenido, cuál es la fe que salva, qué implica, qué contiene esa fe. Eso es lo que quiero que veamos juntos hoy día y lo vamos a ver en 2 breves, espero, puntos. En primer lugar, vamos a ver que la fe que salva confía en lo que Dios promete. Eso es el primer punto. La fe que salva confía en lo que Dios promete y la fe que salva actúa sobre lo que Dios promete. Entonces, las 2 grandes palabras que quiero recalcar hoy día son la fe que salva confía y actúa. Confía en la promesa de Dios y actúa en base a las promesas de Dios. Confía y actúa.
Si estuviéramos presencialmente, te diría, repita conmigo, confía y actúa, confía y actúa. Solamente para que te lo recuerdes. Ya, entonces, el primer punto, vamos a verlo desde el verso 13 al 17. Ahí está, creo yo, lo que Pablo nos está desafiando a ver, que la fe que salva es una fe que confía en lo que Dios promete. Entonces, ¿por qué digo eso? En estos primeros versos, ahí del 13 al 17, Pablo nos va a estar mostrando que la promesa de Dios, que Dios le hizo a Abraham, no llegó a través del hecho de que Abraham haya cumplido la ley, que haya obedecido alguna norma, ya que esa ley que Dios dio llegó 400 años después de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Déjame explicártelo un poquito más y leyendo el pasaje, mira, trata de seguir conmigo la lectura, tener bajo tu ojo el capítulo 4 Romanos, verso 13 en adelante, donde voy a leer del 13 al 15, donde Pablo dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa, ahí está lo que te estoy diciendo, de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada si es que fuera por ley, si fuera por obedecer. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, en el tiempo de Abraham no había ley, la ley no estaba disponible. Abraham no vivió para cumplir la ley, ya que esa ley no estaba disponible aún. Llegó 430 y algo años después de que Dios le haya dado la promesa a Abraham. Entonces, solamente Pablo nos está diciendo cronológicamente, la promesa que Dios le hizo a Abraham no llegó a Abraham porque Abraham cumplió la ley o cumplió las expectativas, hizo buenas obras. No llegó de esa manera la promesa a Abraham. Todo judío pensaba que la promesa de Dios le llegaba por cumplir la ley, pero Pablo está diciendo, no, la promesa que Dios le hizo a Abraham llegó porque Dios le dio una promesa, por su gracia, por su misericordia, quiso tomar a alguien y darle una promesa y hacer un acuerdo con esa persona y decirle, yo voy a cumplir lo que prometo. La pregunta que tenemos que hacernos, amigos, y en estos versos se repite varias veces, ¿cuál es esa promesa de la que estoy mencionando? ¿Será buena salud? ¿Será dinero? ¿Una buena vida? ¿Una linda familia? ¿La casa propia? ¿Cuál es esa promesa que Dios le hizo a Abraham? En el verso 13, Pablo dice algo por lo menos. Dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo. Es una buena definición de promesa, ser heredero del mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, tengo que volver para explicarte, tengo que volver un poquito al contexto del Antiguo Testamento. Entonces, espero no marearte mucho, pero tengo que llevarte a Génesis 12 y Génesis 15 para explicarte un poquito más de contexto. No vamos a poder entender qué es la promesa que Dios le hizo si no vamos a pasaje donde está la promesa de Dios a Abraham. Entonces, solamente déjame explicártelo. En el capítulo 12 de Génesis, verso 1 al 3, se nos cuenta la historia de que Dios tomó a Abram, el nombre más cortito. Hasta ahí no era Abraham, era Abram, más cortito. Dios tomó a este hombre, un hombre pagano, no creía en Dios necesariamente, vivía en una tierra pagana, una tierra donde no se conocía a Dios, y desde Abraham Dios quería crear un nuevo pueblo para sí mismo. O sea, Dios crea un pueblo para sí mismo desde una persona que no estaba ni ahí con Dios, no había escuchado de Dios, no conocía de Dios. Lo toma y lo trae y le dice, toma tus cosas, toma tu familia y anda a la tierra que te voy a mostrar. ¿Se acuerdan quizás de ese pasaje? Voy a volver yo mismo a Génesis 12 porque quiero leer los versos 2 y 3 específicamente de Génesis 12, que son súper famosos, donde Dios le promete a Abraham lo siguiente, haré de ti una gran nación, le dice a Abraham, y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. No sabemos hasta ese momento cuánto entendió Abraham de esta promesa, cuánto estaba consciente de lo que Dios le estaba prometiendo, pero Abraham respondió a esa promesa y actuó en base a esa promesa, que es lo que vamos a estar viendo hoy día. Entonces, la promesa consta de, básicamente, decirle a Abraham, te voy a hacer una gran nación de ti, te voy a bendecir y a través tuyo voy a bendecir a las naciones. A través de tu descendencia, las naciones van a ser bendecidas. Van a ser bendecidas conmigo, principalmente, no necesariamente con posesiones, pero va a haber
una reestructuración, una reorganización, un orden de todo lo que Dios había creado y se había perdido, y Dios va a bendecir a través de la descendencia de Abraham. Luego en el capítulo 15, unos 3 capítulos más adelante de lo que te estoy diciendo, Dios le dice a Abraham que le va a dar una gran recompensa, ¿vale? Ahora, lo interesante es que cuando Dios le dice que le va a dar una gran recompensa en el capítulo 15 de Génesis, Abraham ya tenía mucho. Si tú te pones a leer el Antiguo Testamento, vas a ver que Abraham era una persona muy exitosa, era probablemente una especie de Elon Musk, de Bill Gates, algo así me imagino a Abraham, uno de esos gallos poderosos, ricos, multimillonarios, que lo tienen todo, y si tú le dices a Elon Musk o a Bill Gates, le dices, te voy a dar una gran recompensa, ¿qué podríais darle a alguien que ya lo tiene todo? Y Dios le dice eso a Abraham, te voy a dar una gran recompensa. Y el problema era que Abraham no tenía heredero para dejar esa gran recompensa. Y eso era algo que complicaba a Abraham. ¿A quién le voy a dejar, Señor? Y le dice Abraham a Dios, ¿a quién le voy a dejar toda esta herencia que tú me vas a dar, esta recompensa, si no tengo ningún heredero? Lo único que tengo es un criado, Eliezer de Damasco, y él sería mi heredero por defecto, porque no tengo ningún hijo, ningún descendiente. Y Dios le responde en el capítulo 15 ahí de Génesis, le dice, no va a ser él tu heredero, va a ser tu propio hijo, Abraham. Y eso es muy interesante porque hasta ese momento probablemente Abraham tendría del orden de 80, 86 años en ese momento en Génesis capítulo 15. Y luego de decirle, va a ser tu propio hijo el que va a ser heredero de tu recompensa, le dice a Abraham, mira el cielo y cuenta las estrellas, a ver si es que puedes contar todo lo que hay en el cielo. Así de numerosa va a ser tu descendencia. En el capítulo 15 de Génesis, verso 5. Mira hacia el cielo y cuenta la estrella a ver si puedes. Así de numerosa va a ser tu descendencia, Abraham. Si eso te dijera Dios a un santiaguino, probablemente te demorarías unos 30 segundos en contar estrellas, porque aquí en Santiago, con un cielo despejado, lograrías contar fácilmente 5 a 10 estrellas que se logran ver. Entonces sería súper rápido y le podrías decir a Dios, ya conté, Señor, hay 10 estrellas. Pero si va al sur de Chile, como me pasa a mí cuando voy al campo y uno mira el cielo, tú ves muchas más estrellas en un cielo más oscuro, sin la contaminación lumínica de Santiago, y ahí me tomaría más tiempo contar las estrellas. Pero si estás en Medio Oriente, donde vivía Abraham, más en el meridiano del planeta y está quizás más cerca del cielo y un cielo completamente despejado y sin ningún tipo de contaminación luminosa, probablemente esas estrellas se verían como una nube en el cielo. Y esa nube no es que sea una nube, sino que son estrellas tan pequeñas y visibles que todas juntas se ven como una nube. Y Dios le dice a Abraham, mira ese cielo, ¿podrías contar esas estrellas? Así va a ser tu descendencia, Abraham. ¿Cuán fácil sería creer algo así para alguien como Abraham? Ponte en los zapatos de Abraham, anciano, 80 y tantos años, su esposa no puede tener hijos, y Dios le dice, así va a ser tu descendencia. ¿Podría creer algo así? Lo más probable es que no sería fácil de creer. Pero en el verso 6 del capítulo 15 de Génesis, Abraham dice el pasaje, Abraham creyó al Señor, y el Señor le reconoció a él como justo. Abraham escuchó esa promesa de Dios, te voy a dar una recompensa así de numerosa, y Abraham dijo, amén, Señor. No sé cómo va a hacer eso, pero lo creo. Confío en lo que tú estás prometiendo y confío en que tú lo vas a cumplir. No me queda otra más que eso, Señor. Y en ese momento, cuando Abraham confía en lo que Dios está prometiendo, dice el pasaje, y también Pablo lo menciona en Romanos 4, que Dios consideró a Abraham como justo delante de sus ojos. Esa confianza de Abraham en la promesa de Dios fue suficiente para ser justificado. Te declaro justo por haber creído en lo que yo estoy prometiendo, Abraham. Y tomar en cuenta, ese concepto de tomar en cuenta como justicia, esa palabra, tomar en cuenta, en el contexto original, es una palabra que se usa en el contexto bancario. Y aquí tenemos varios, o quizás no varios, pero algunos que están metidos en el contexto bancario, trabajando ahí, trabajaron ahí tal vez, no sé. Y esa palabra tomar en cuenta, que se ocupa en el contexto bancario, simplemente significa acreditar
a alguien algo. Transferir a alguien algo. Ese es el contexto en el que se usa esa palabra. Acreditarle algo que no tiene a esa persona. Te acredito, Abraham, una justicia que tú no tienes por ti mismo, porque creíste y confiaste en lo que te estoy prometiendo. Te acredito una justicia que tú no tienes por ti mismo. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, la fe de Abraham es una fe que confía en lo que Dios está prometiendo. No es una fe donde él piensa positivo y súper convencido y la fe está en él, sino que él confía y pone toda su esperanza en lo que Dios está prometiendo. Entonces no se trata de la calidad de nuestra fe, sino del objeto de nuestra fe. Lo dijimos un poquito en el capítulo 3, pero hay un ejemplo que ocupa un pastor que se llama Tim Keller que me encanta, porque él ocupa esta ilustración de donde te pregunta, imagínate que estás en el borde de un precipicio y quieres volar, y estás muy convencido de que puedes volar, y para ello te ponen unas plumas, un traje de plumas en tus brazos, y te convences a ti mismo y dices, sí, con estas plumas en mis brazos voy a poder volar, y saltas y tratas de volar, pero no puedes, aunque estés plenamente convencido de eso. Pero Tim Keller dice, imagínate si quieres viajar desde Chile a Francia, y tomas un avión para que te cruce por el Atlántico. Puedes tomar ese avión súper muerto de miedo, no completamente convencido, pero ese avión te va a llevar a destino, independiente de tu capacidad de convencimiento de que vas a cruzar, el avión te va a llevar igual. Simplemente para ilustrar el hecho de que no depende de nuestra calidad de la fe, cuánta fe yo tengo y cuál convencido estoy, sino que depende del objeto de mi fe, en quién estoy poniendo mi confianza. Y esa clave es Dios mismo. Abraham está poniendo su confianza en lo que Dios está prometiendo, no en él mismo, y él estar capacitado para creer fuertemente. ¿Se está entendiendo? Entonces, Pablo lee eso en Génesis 12 y 15 y dice, de esa manera nosotros también somos justificados como Abraham, somos declarados justos, y la promesa que se le hizo a Abraham se puede aplicar a nosotros. Mira el verso 16-17, volviendo al capítulo 4 de Romanos donde estamos hoy día. Verso 16-17 le dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Abraham puso toda su esperanza en un Dios que es capaz de dar vida en medio de la muerte, que es capaz de generar algo de vida en medio de la matriz muerta de Sara. En medio de la esterilidad, Dios puede traer vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Abraham creyó en un Dios que tiene esa capacidad para generar vida en medio de la esterilidad, donde la ciencia no logra explicarlo, donde nuestros ojos no logran verlo, donde las circunstancias nos dicen que no es posible. Dios tiene toda la capacidad de hacer eso en medio de algo muerto. Y Pablo dice, Abraham creyó en ese Dios. Es el objeto de la fe, Dios mismo, su promesa, lo que asegura la fe, no nuestra capacidad de autoconvencimiento y de estar súper firme en lo que creo necesariamente. Por lo tanto, para ir resumiéndote, el primer punto, la fe que salva, amigos, es una fe que confía en las promesas de Dios. Si quieres ir definiendo fe, tienes que decirte, la fe es confiar en las promesas de Dios, poner toda mi esperanza en que lo que Dios está diciendo lo va a cumplir. Eso es una primera parte de una definición de fe. Confiar en las promesas de Dios. La promesa de traer vida en medio de la muerte, la promesa de restaurar lo que ha sido quebrado a través de la descendencia de Abraham. Vamos a llegar para allá, amigos. Hay algo más impactante de todo lo que estamos diciendo, porque Pablo interpreta todo lo que ha estado explicando en el libro de Gálatas para decirnos que la promesa de Abraham no fue inicialmente para nosotros. Déjenme ir rápidamente a Gálatas capítulo 3 para explicarle algo que es demasiado desafiante. Mira, Gálatas capítulo 3, verso 16. Después lo puedes buscar o si tienes Biblia ahí,
Te doy un segundito, Gálatas capítulo 3, verso 16. Esta promesa que se le está haciendo a Abraham no es inicialmente para nosotros y no se va a cumplir necesariamente en nosotros ni en los hijos de Abraham. Míralo cómo lo interpreta Pablo. Gálatas 3, 16. Ahora bien, dice Pablo, pon atención, en serio. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. Entonces, cuando uno lee eso, dice, ok, para todos nosotros la promesa, ya. La escritura no dice, dice Pablo, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos. Es decir, esta promesa que te hago, Abraham, Dios diciéndole a Abraham, esta promesa que te hago no es para todos tus descendientes inmediatamente, Isaac, Jacob y todos los que vendrían posterior a ti. Esta promesa no es, ni se va a cumplir necesariamente en estos descendientes inmediatos, dice, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Esta cuestión es para volar el cerebro. Pablo lee Génesis 12, Génesis 15, donde Dios le hace una promesa a Abraham. Le dice, esta promesa la voy a cumplir a través de tu descendencia. Por lo tanto, Abraham debe haber esperado, ok, Isaac, ¿se va a cumplir ahora con mi hijo Isaac? No, no, no. ¿Se va a cumplir ahora con Jacob, mi nieto? ¿Se va a cumplir con los descendientes que vienen? Todavía no, todavía no, todavía no. Pablo lee eso y dice, Dios le estuvo diciendo a Abraham, en esa promesa, voy a cumplir esto, te voy a hacer una gran nación y te voy a bendecir a través de tu descendencia. Pero cuando Dios le dice eso a Abraham, Dios está mirando a Abraham, pero está mirando el futuro para allá al fondo, diciendo, voy a cumplir esto, no en tu hijo, sino en mi hijo allá al fondo, en Jesús. Ahí voy a cumplir esta promesa, Abraham. Obviamente Abraham no tenía nada de eso en mente, pero cuando Pablo escribe en Gálatas, dice, esa promesa fue dada a Abraham y se iba a cumplir en su hijo, en Jesús, no en Isaac, no en Jacob. ¿Está dando cuenta? Por lo tanto, esta promesa no es inicialmente para los hijos de Abraham, ni su descendencia, ni nosotros. Es principalmente para su Hijo de Dios, Cristo mismo. En él, dice Dios, voy a cumplir esta promesa de que todos aquellos que vengan a mi Hijo van a ser bendecidos como le prometí a Abraham, van a ser bendecidos con mi presencia, van a restablecer su relación conmigo, y por ende van a ser restablecidos en su relación con otros y con la creación y consigo mismo, y se van a poder comenzar a entender su propia identidad una vez que se relacionen completamente y perfectamente conmigo a través de mi Hijo Jesús. Ahí voy a cumplir lo que he prometido. Y eso es lo que Pablo está entendiendo, es gigantesco. Y después en el verso 22 de Gálatas 3, Pablo agrega, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Si tú quieres recibir la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, Génesis 15, de bendición a las naciones, de una nueva vida, de una nueva relación con Dios, no tienes que creer muy fuertemente que Dios te lo va a dar por sí mismo, sino que Pablo está diciendo, tienes que creer en Jesús, en su Hijo, el lugar donde Dios cumple su promesa, la persona donde Dios cumple su promesa. Y eso es impactante. La fe que salva, amigos, entonces, es una fe que confía en Cristo como el lugar y la persona de bendición, de restauración de todo lo quebrado por el pecado y el lugar de salvación y perdón para todo el ser humano. Jesús había sido siempre planificado como el lugar donde Dios iba a cumplir toda su promesa de bendecir a las naciones. Si quieres ser una persona bendecida, cree en Jesús, ven a Cristo, abraza al Hijo de Dios, el lugar donde Dios cumple su promesa y te va a bendecir. Te va a bendecir no con grandes posesiones, no con tierras, no con nuevas casas, te va a bendecir con Él mismo, con su propia presencia, con una nueva relación con Él, te va a dar una nueva identidad, va a restaurar y comenzar un nuevo proceso de restaurar tus propias relaciones con otros, va a traer una nueva vida al alinear tu relación con Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en cuanto a lo que significa la promesa, y la fe que salva es la que confía en Cristo como el lugar de bendición. Abraham, amigos, no tenía toda esta información disponible.
cuando Dios le dio la promesa. Abraham confió en lo que Dios estaba diciendo que iba a cumplir. Nosotros, al otro lado, tenemos más información que Abraham. Somos más privilegiados que Abraham. Tenemos la revelación completa, la palabra de Dios completa. Y Dios ya cumplió su promesa y lo podemos leer y lo podemos ver. La pregunta es si tú vas a estar dispuesto o dispuesta a poner tu confianza en lo que Dios promete. ¿Vas a responder como Abraham en un sentido? Sí, Señor, confío, creo en lo que tú estás diciendo. Si voy a Jesús, voy a ser bendecido en Él, porque voy a encontrarme con Dios mismo, va a perdonar mi pecado, va a restaurar mi corazón, me va a restaurar una relación contigo, Señor. Confío en que tú vas a cumplir eso. Y de ahí para adelante, vida eterna, por siempre, junto a Él. ¿Estás dispuesto a poner tu confianza en lo que Dios promete? Eso me gustaría que pudiera evaluarlo tú mismo hoy día, esta mañana. Esa es la primera parte de la fe que salva. Lo segundo, nuestro segundo punto, la fe que salva, no es solamente una fe que confía en lo que Dios promete, sino que también es una fe que actúa en base a lo que Dios promete. ¿Vale? En la otra cara de la moneda. Y Pablo va a seguir explicándonos esto a través, volviendo a Romanos 4, a través del ejemplo de Abraham. Va a seguir con Abraham como ejemplo para explicarnos lo que es fe. Y ya nos explicó que la fe de Abraham es una fe que confía en lo que Dios promete, pero también es una fe que actúa en base a esas promesas. Mira el ejemplo de Abraham en los versos 18 y 19. Esto es súper práctico, amigos, y me encanta, porque Pablo usa el ejemplo de Abraham para mostrarnos que la fe no depende de las circunstancias. Mira lo que dice el verso 18 y 19. Contra toda esperanza, dice Pablo, Abraham creyó y esperó. ¿Está dando cuenta? Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó y mira sus circunstancias. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Imagínate a Abraham mirándose al espejo, que no existían en ese tiempo, pero quizá en algún vidrio, no sé, no había un espejo en el baño en el tiempo de Abraham. Pero imagínatelo mirándose a sí mismo, reconociendo que su cuerpo ya no tiene la capacidad de generar descendencia biológicamente. Ya no estoy en condiciones, no estoy para esos trotes. Ya no, mi cuerpo no da para eso. Tengo como 100 años ya. ¿Cómo Dios va a cumplir su promesa? Las circunstancias de Abraham podrían haberlo llevado a decir, Dios, es imposible que cumpla su promesa. Aquí. Y agrégale a eso, dice el verso 19, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Él, viejo físicamente, su esposa, incapacitada biológicamente para poder procrear, junta todo eso y Dios les dice va a tener mucha descendencia. O sea, las circunstancias de Abraham podrían haber definido si cree o no en lo que Dios está prometiendo. Lo que tú tienes que entender es que la base de la fe, amigos, no son las circunstancias, sino que son las promesas de Dios. La fe es caminar sobre las promesas de Dios. Incluso si las circunstancias te están diciendo que lo que Dios está diciendo no se va a cumplir. Las circunstancias dicen, no, eso es imposible, imposible, imposible. Pero la fe es caminar sobre esas promesas y avanzar en que lo que Dios está prometiendo se va a cumplir, aunque yo no lo pueda ver con mis propios ojos. Verso 19, su fe no flaqueó, dice Pablo. Se mantuvo firme, porque no estaba en las circunstancias su fe, sino en lo que Dios estaba prometiendo. Por lo tanto, la fe, amigos, no es creer fuertemente, esto ya lo hemos dicho, pero para reforzártelo, no es creer fuertemente, no es decretar algo con todo mi corazón para que se cumpla, no es creer a ciegas necesariamente, aunque Pablo en otro pasaje dice que no es por vista, sino que es por fe, pero simplemente está diciendo no es. Muchas veces la fe se va a oponer a la vista. No veo que hay alguna posibilidad de que esto se cumpla, pero la fe se va a oponer a eso, va a decir, sí se va a cumplir, a pesar de lo que ves o no ves aquí. Pero la fe no es una fe, es creer a ciegas tampoco, como que no ocupo la razón y que saco mi cerebro y lo dejo de lado y creo nomás sin entender nada. También implica razón.
La fe no es solamente pensar positivo, sí, me voy a ganar el loto, sí, esto va a pasar y va a ser un buen día, vamos, me auto como que convenzo de que las cosas van a salir bien y no salen bien y guateo, porque me autoconvencí, me autoengañé, no fui realista. La fe tampoco es declarar fervientemente algo, ¿no es cierto? O creer en algo sin tener ninguna razón, como te estoy diciendo. Sacar el cerebro y creamos nomás sin entender nada. No, la fe bíblica no es eso, ¿ya? La fe bíblica es poner toda tu confianza en algo seguro, en las promesas de Dios, en Dios mismo, quien es seguro en sí mismo. Tim Keller dice, la fe salvadora es una transferencia de confianza, es decir, dejar de confiar en mis obras y en mis capacidades y transferirlo y comenzar a confiar en sus obras y en su capacidad y en su manera de salvar. Transfiero mi confianza de un lugar inseguro a una persona segura. Eso es fe. Abraham entonces creyó y confió en la promesa de Dios contra toda esperanza, contra todo pronóstico. Ni siquiera podía verlo visiblemente. Y aún así dice, Abraham creyó. Y esa confianza lo llevó a la práctica, lo llevó a actuar, a vivir en base de lo que estaba creyendo. Actuó en base a esa confianza. Por lo tanto, la fe y la obra están unidas. Como diría el apóstol Santiago en el libro de Santiago, fe sin obra está muerta. Ambas cosas van juntas. Confío y pongo toda mi esperanza en lo que Dios dice y vivo en base a eso. Hay un fruto, una reacción. Me motiva a vivir de una manera. Pero siempre las obras son fruto de la fe, de lo que estoy confiando. Se suele pensar, amigos, que la fe, y en nuestro contexto sobre todo, he escuchado esta cosa a veces, se suele pensar que la fe es algo privado. No sé si has escuchado eso. Tú vives lo que crees ahí privado, pero en lo público es otra realidad. Como que lo que creo tiene que quedar encerrado en la casa, lo que vivo es para afuera. Y no tiene lo que creo ninguna relación con la vida práctica. Una cosa es lo que creo, otra cosa es lo que vivo. Hay un futbolista que dijo alguna vez, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Como diciendo, yo lo que pienso, bueno, ni siquiera estoy de acuerdo conmigo mismo. Pero siempre pensamos o siempre vivimos según lo que creemos. Eso, todo el mundo hace eso. Por más que digas que separa esas dos cosas, lo que tú vives y la manera de vivir siempre evidencia lo que realmente crees y dónde estás poniendo tu confianza. Y lo que nos está mostrando Pablo con el ejemplo de Abraham es que a pesar de todos los pronósticos, de todo lo que se veía, confió en las promesas de Dios y vivió en base a ello. No significa, obviamente, ser perfecto y nunca fallar. No estamos diciendo eso. De hecho, Abraham, si tú lees la historia de Abraham, Abraham falló mucho. Cuestionó a Dios y su promesa, no confió así con todo su ser. De hecho, después que Dios le promete descendencia esta recompensa, Abraham lo primero que hace después de decir, sí, confío en eso, lo primero que hace es preguntar, bueno, pero ¿cómo voy a saber, Señor, que tú me vas a dar esta recompensa? No, no sé. Lo primero que hace es tener ciertas dudas de cómo lo va a ver si Dios va a cumplir. Entonces, Abraham no es un ejemplo de perfección, sino que es una demostración de que podemos fluctuar en nuestra fe, podemos muchas veces ir como en un lago movedizo, pero la base siempre va a estar firme, en quién creemos, en quién ponemos nuestra confianza. Incluso Abraham mintió, ¿se acuerdan? Acerca de su esposa para evitar el peligro. Dijo que era su hermana para que no tuviera problemas con los enemigos. Incluso Abraham aceptó el plan de su esposa Sara de tener un hijo para ayudarle un poquito a Dios en la promesa, porque vemos que quizá no se va a cumplir con nosotros. Entonces, Abraham, ¿qué te parece si te vinculas íntimamente con mi criada y tienen un hijo y así le ayudamos a Dios en su plan de darnos herencia, una descendencia? Y obviamente Abraham dijo, buena idea, esposita, voy a ir con la criada y vamos a ver si nos da un hijo a través de esa línea. Entonces, Abraham no era perfecto, no era alguien que no fallaba, obviamente que sí, pero cada momento en que Abraham falló, sirvió para volver a confiar en las promesas de Dios. Cada vez que Abraham fallaba en su convicción, fallaba en su vida y no estaba quizás 100% convencido a veces, probablemente cada uno de esos momentos
sirvieron para volver a confiar en las promesas de Dios y volver a recordar que era débil y era necesitado. Señor, necesito volver a poner toda mi confianza en ti, mi esperanza en lo que tú estás prometiendo. Por eso, como dice el verso 20-21, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. Puso su confianza ahí. Falló, pecó, sí. Pero su fe, su esperanza estaban puestas en el Dios que estaba prometiendo y que iba a cumplir. Sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Ahí hay razón, plenamente convencido. Estoy convencido de que Dios lo puede hacer. No es algo que no entiendo, no me saco el cerebro para creer, pongo el cerebro y me convenzo. Dios puede hacerlo. Tengo que estar convencido de en qué estoy creyendo y quién es la persona, el objeto de mi confianza. Por lo tanto, amigos, resumen, la fe que salva es confiar en las promesas de Dios, y eso involucra la razón también, pero muchas veces es más que razón también, y caminar sobre estas promesas en la práctica. Confiar y actuar. Confiar en sus promesas y actuar en base a ellas. Incluso cuando mis ojos no lo vean, cuando los pronósticos se vean desfavorables, incluso en medio de mis propias luchas y mis propios fracasos como cristiano, puedo volver a recordar que necesito aferrarme al Dios que puede cumplir lo que promete, que ya cumplió lo que prometió en Jesús. Está todo pagado, todo resuelto. Mi problema más grande con Dios ha sido resuelto por Jesús. Miro la cruz, Dios cumplió lo que prometió y todo lo que dice que va a cumplir para el futuro, ¿cómo voy a dudar de eso si ya cumplió lo más importante en Jesús? Y lo va a cumplir cuando vuelva. Y lo más hermoso de todo esto, amigos, para cerrar, es que todo lo que se le prometió a Abraham puede ser para nosotros. Mira los últimos versos de Pablo, verso 23 al 25 del capítulo 4 de Romanos. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, aquel que puede dar vida en medio de la muerte, aquel que puede generar descendencia en medio de la esterilidad. Creemos en ese Dios capaz de levantar a Jesús de los muertos. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La fe de Abraham, amigos, estaba puesta en la promesa de un descendiente. Nuestra fe está en lo que Dios dice que un descendiente de Abraham hizo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Abraham mira al futuro y dice, mi esperanza está en mi descendiente que viene. Nosotros miramos al pasado y decimos, nuestra fe está en lo que hizo ese descendiente, Jesús mismo. Y esta promesa que tenemos disponible en Jesús es la que nos define y moldea nuestra manera de vivir, es la que nos impulsa, nos transforma. Confiamos en la promesa de Dios que cumplió en Jesús, que va a cumplir en su venida, y vivimos en base a esas promesas, en el intertanto de que vuelve. ¿Tenés una idea mejor de lo que es fe hoy día? Espero que pueda irte entendiendo mejor. ¿Cuál es la fe que salva? ¿Cuál es la fe genuina? ¿Cuál es la fe bíblica? Una fe que confía y actúa en base a las promesas de Dios que se cumplen en Cristo. Así que con eso en mente, amigos, vamos a orar para cerrar. Y luego de eso vamos a dar algunos besitos para ir cerrando ya la mañana. Así que acompáñame haciendo una oración y pidámosle al Señor que quizás, como vemos en algunos pasajes bíblicos, gente le pedía a Jesús, aumenta mi fe, Señor. Quizás que necesitas como Abraham, ayúdame a no flaquear en mi fe, ayúdame a convencerme, estar convencido en el Dios en el que estoy creyendo. Ayuda a poner toda mi esperanza en Dios y no en mi capacidad de creer. Quizás que necesitas que Dios te ayude a no vacilar como un incrédulo. Confía en lo que Dios está prometiendo. Va a volver. Él va a cuidar de sus hijos. Él va a proveer. Si camina en base en sus promesas y confía en lo que Él está diciendo, no te va a dejar solo ni sola. Quizás necesitas estar más convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. No estoy tan seguro si Dios va a cumplir lo que dice que va a hacer. Quizás que hay diferentes personas que necesitan crecer en diferentes áreas de su fe. Otros quizás necesitan tener fe por primera vez. Necesito poner toda mi confianza y transferir mi confianza en mí mismo, transferirla a la persona correcta, Jesucristo. Y eso quizás va a ser para ti esta mañana. Confiar, poner tu confianza en un lugar correcto. Hay diferentes personas aquí hoy día que necesitan diferentes maneras de aplicar su fe hoy día. Así que déjeme orar por eso. Padre, gracias por tu palabra, por lo que ha sido el capítulo 4 de Romanos y en particular esta sección.
Queremos pedirte que nos ayudes a que tú nos des la fe, Señor, es un don tuyo, como dice tu palabra. Si tenemos fe, porque tú nos das fe. Y que esa fe, Señor, esa confianza esté en el lugar correcto. Ayuda a alguno hoy día a transferir su confianza de lugar. Quizás confían en sí mismo para cumplir todo lo que quieren. Ayúdalo a dejar de confiar en sí mismo y poner su confianza en Jesucristo. La única persona y lugar donde tú vas a dar tu bendición de una vida contigo, un perdón, una vida perdonada de nuestros pecados y una vida nueva para vivirla en una relación contigo, Señor. Aquí también, Señor, ayúdanos a varios que necesitamos crecer en nuestra fe, poner nuestra confianza en tus promesas, no flaquear en nuestra fe. Cuando vemos las circunstancias, pensamos que lo que tú prometes no va a funcionar. Ayúdanos a los que flaqueamos en nuestra fe, de que pensamos que no vas a proveer lo necesario. Ayúdanos a estar plenamente convencidos en el Dios en el cual estamos creyendo, capaz de dar vida en medio de la muerte y que prometió cuidar a sus hijos. Así que nos ponemos en manos del Dios que levantó a Jesús de los muertos y que lo resucitó para nuestra justificación. En su nombre oramos. Amén.